esta diferencia con la mano. Ya, la primera diferencia es que el dedo más grande, el dedo gordo, está en la parte medial. ¿Ya? La otra diferencia es que la mano en el dorso, esto es el dorso de la mano por si acaso no sabía, este de acá no tiene ningún músculo intrínseco. En cambio, el pie sí, el pie tiene músculo intrínseco acá. ¿Ya? Eso es porque la parte del flexor largo de los dedos hace un movimiento que es incorrecto. Pero el músculo que está abajo lo corrige y por eso tiene un músculo en la parte dorsal. Ya eso lo dice el doctor del Sol en las clases y lo puede preguntar. Pero de la prueba la hace el doctor del Sol. Va a ser desarrollo esto. Va a ser Ya. desarrollo. Yo ya veo una prueba de desarrollo. Partimos entonces. La parte del pie, con lo mismo que en la mano, tiene cosas que son del pie y cosas que son de la pierna. ¿Ya? Las cosas que son de la pierna son tendones. El primer tendón que vamos a encontrar en la parte del compartimiento anterior y que viene de la pierna es el tendón del músculo tibial anterior. ¿Ya? Y quiero que se graben en la mente que este de acá es el tendón más grande que existe, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. ¿A qué me refiero con eso? Que los dos tibiales tienen los tendones más grandes. Miren. Los tendones más grandes del pie son los tendones de los tibiales. ¿Ya? Ya. Después, dicho eso, vamos a partir viendo los otros tendones. Este de acá es el tendón del tibial anterior, dije yo, y por lateral, porque recuerden que esto es medial, por lateral vamos a ver el tendón del extensor largo del hallux. No del primer dedo, no del gordo, del hallux. ¿Ya? Tendón del extensor largo del hallux. Después de eso vamos a encontrar este que está acá, que debería estar unido a este nivel, pero lo deshilacharon. Este es el tendón del músculo extensor largo de los dedos. ¿Ya? Todos estos son ¿de qué compartimiento de la pierna? Anterior. Por eso le digo yo que si se sabe en pierna, se sabe en pie. Después de eso vamos a encontrar cosas que son propias del compartimiento anterior. ¿Cuáles son los nervios y la arteria del compartimiento anterior de la pierna? ¿Tibial anterior? Tibial anterior y fibular profundo. Ya, miren, esta arteria que está aquí es la misma arteria tibial anterior que aquí cambia de nombre. Cambia de nombre a mitad de camino entre el malleolo lateral y medial. ¿A qué me refiero con mitad de camino? Que si tiene una línea, está en la mitad. ¿Ya? Entonces, la arteria dorsal del pie es la prolongación de la arteria del compartimento anterior y que va a ir a dar las arterias del pie que son intrínsecas pero no se ven, así que no vale la pena nombrarlo. El otro, la estructura nerviosa que acompaña la arteria tibial anterior en la pierna, ¿cuál es? Ya. La estructura nerviosa que acompaña a la tibial anterior es el nervio fibular profundo. ¿Ya? Ya. El nervio fibular profundo es este, a esta altura, aquí arriba. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque hay autores que lo dividen en nervio intermedio dorsal y nervio intermedio medial. Pero no sé cómo se lo habrán dicho ustedes este año. Ya. Si no lo dijeron, Por eso sabemos clínica. no lo van a pinchar. No, pero yo creo que esto sí le podían pinchar a esta altura, aquí, al lado de la arteria. Y ellos le pondrían nervio fibular profundo. ¿Ya? ¿Por qué es importante el nervio fibular profundo? Porque da la inervación sensitiva del primer espacio interdigital. Y todo lo otro es de nervio fibular superficial. Fácil. Por lo tanto, cuando hacen exámenes, por el tema de la cuestión de la diabetes y todo eso, le ven la sensibilidad supuestamente por la parte de la inervación. Supuesto. No sé, pero así salen los libros. Ya. Eso es respecto al compartimiento anterior. El compartimento anterior de la pierna va atravesando así. Pero después tenemos músculos que son de la parte intrínseca del pie, que son músculos que van a corregir ese movimiento que les dije yo. Este de acá es el músculo extensor corto de los dedos. ¿Ya? Este. Extensor corto de los dedos. Y además, en la parte más medial, vamos a ver que tiene el tendón aquí, este músculo. Ahí se ve como separado en realidad, miren. ¿Ya? Hay algunos autores que lo describen como un músculo entero y hay otros que lo describen separado. Pero yo aquí lo veo separado, así que le pondría músculo extensor corto del hallux, porque este es de los dedos. ¿Ya? Este es el tendón. Recuerden que aquí hay que hacer la diferencia, no como en los otros repartos que no hay que hacer la diferencia. ¿Ya? Tendón.
Esos son los dos músculos que hay en el compartimiento dorsal en el pie, ¿ya? Después vamos a ver los músculos que son del compartimiento lateral, que son dos, lateral de la pierna, ¿ya? Lateral de la pierna. Tenemos el tendón, ahí están los dos, ¿ya? Creo que se cruzan, en algún momento se cruzan, creo que se cruzan así, o algo así. ¿Atrás del maleolo? No me acuerdo quién va por adelante, pero eso de ahí estudio los teóricos. Tenemos dos tendones aquí, que son del compartimento lateral. Entonces está el tendón del músculo fibular corto y el tendón del músculo fibular largo. Este de acá llega, creo que al tubérculo del quinto metacarpiano o algo así, pero llega aquí, por fuera. En cambio, el fibular profundo atraviesa y va a ir a la parte del pie, la parte plantar. Fibular largo, perdón. ¿Ya? Fibular largo. El que va por encima, El fibular encima corto. el corto. Sí, corto, largo. Pero y en la parte de pierna, ¿cuál va encima? En la parte de pierna, el que más superficial es el largo. Ah, ya. Ah, se cruzan. Creo que En pierna el de arriba es el largo. Claro, en El de pierna. abajo es el corto. Sí. Pero el corto llega más acá. Claro, más superficial y en el hueso acá en el metatarsiano. Quinto metatarsiano. Dije metacarpiano, todo el rato estaba diciendo metacarpiano. Pero se entiende que es metatarsiano. Son metatarsianos, ¿ya? Si dije carpiano, tarsiano, todo es en el pie. Va a estar atento. Sí, sí, pero nadie no estará atento. Ya. Ya me volé. Este que es el largo va por profundo. Ah, ya. Eso es todo. Este va, creo que al cuneiforme medial. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba esta arteria después? La tibial. La figura, la tibia por la parte medial del pie, posterior a esto, que se llama malleolo medial. Entonces tenemos el primer tendón, que es el tendón más grueso, siempre, que es el tibial posterior. ¿Ya? ¿Por qué se lo estoy diciendo en orden? Porque lo preguntan en el teórico. ¿Ya? Esto de acá, a nosotros teníamos acá el tendón de... Ya, esto está mal aquí. Ah, no, está bien. Sí, está bien. Ya. Este de acá, el tibial posterior, entonces, después viene el flexor largo de los dedos, que es el mismo que está ahí. ¿Ya? Flexor largo de los dedos. Que está ahí. Ese es el flexor largo de los dedos. ¿Ya? Obviamente aquí lo sacaron porque, por ejemplo, en este de acá no se ve, no se ve nada. Pero les pueden pinchar igual. Esto de acá es el tibial posterior, flexor largo de los dedos, y ese que está ahí detrás, ese es el flexor largo de la luz. Acá el flexor largo de la luz se ve como si estuviera inmediatamente al lado, ¿no es cierto? Pero es porque se sacaron todo lo que había aquí. En cambio acá, no. Está lleno de grasa, de arteria y de cosas. Claro, está como más profundo siempre. ¿Ya? Entonces, tibial posterior, tendón del flexor largo de los dedos, tendón del flexor largo de la luz. ¿Ya? Eso respecto a los tendones, porque recuerden que los músculos del compartimento posterior de la pierna, los otros llegan a esta parte que está acá. ¿Cómo se llama eso? Tendón calcáneo. Y el tendón calcáneo recibe al músculo sóleo y al gastrocnemio con su cabeza medial y lateral, y además un músculo pequeñito que se llama músculo plantar. El tendón del plantar, porque el músculo plantar como carne, como vientre muscular, termina arriba, muy arriba, ¿ya? Incluso antes de que empiece el sóleo. Ahí va, ese es el tendón del plantar, mira. Ese. Pero va como al Ahí está el ladito, tendón. pero no en esto. Porque aquí se ve como... Pero no es parte del tendón calcáneo. O sea, Se une el tendón. Pero igual como pero que se va- une, o sea, me refiero como que Se unen, aquí no se ve, en esta muestra no se ve, por eso les estoy mostrando esta que está acá. Miren, fíjense, ese es el tendón del calcáneo y ese es el tendón del plantar. ¿Ya? Se une como muy abajo. Se une muy abajo. ¿Ya? Pero se va a ver por el margen medial, si no me equivoco, ¿ya? Viene por el medial, para mí medial. Después se une con el tendón calcáneo. No sirve para nada, lo único que sirve es para confundir. ¿Ya? Sirve el práctico.
Oye, Camilo. Sigamos después. El orden de acá y acá es lo mismo, así que este es el tibial posterior. Y el posterior. Ay, perdón. Flexor largo de los dedos Flexor largo de los dedos y el flexor del que va más atrás es el del alux. es del alux. Siempre el del alux. Acá es diferente porque miren, el del alux tiene que atravesar de lateral a medial. En cambio Que ahí está al revés y aquí no, está bien. claro. Por eso. No sé si me entienden por qué va así. Yo digo que si tú tienes alux, Es porque, mira, aquí va el del alux. claro. Y los dedos, aquí van los dedos. Sí, porque mira, acá tú tienes el alux que va más medial. Entonces, inmediatamente después del tibial, tiene que estar este para que esté atravesando. No podría estar el de los dedos porque si no se estaría cruzando. ¿Cachai? En cambio acá no, porque el flexor largo del alux no tiene esa necesidad porque va así, directo. Ese es el tendón del flexor largo del alux. ¿Se dan cuenta que no tiene que cruzar así? No tiene que cruzar de una parte a la otra, sino que tiene que ir directo. Por eso acá es del alux, ¿no es cierto? Del alux. Me confundo. Ya, eso respecto a los tendones. Después vienen las arterias. Las arterias que son del compartimiento posterior era una, que era la tibial posterior. Cállense. La arteria tibial posterior es esa. ¿Ya? Chiquitita. La arteria tibial posterior se acompaña por el nervio tibial, porque ¿se acuerdan que el compartimiento posterior de la pierna tiene esos nervios? Lo vimos allí el otro día. ¿Ya? Miren, acá está el nervio tibial, ese. El único que podría ser aquí, ninguno más. Así que si hay un nervio pinchado aquí, es tibial. Pero acá hay como dos nervios. Ya, el nervio tibial con la arteria tibial posterior se van a dividir en el pie. ¿Cuál es el límite? Es este músculo que está aquí, que se llama músculo abductor del alux. Pasando este músculo, aquí ya no se llama más nervio tibial o arteria tibial posterior, se llama arteria plantar lateral y arteria plantar medial y nervio plantar lateral y nervio plantar medial. Hay otro, se bifurcan las arterias y los nervios. Entonces, si les pincha algo que es una arteria que va por lateral, se llama nervio plantar, o sea, arteria plantar lateral. Si va por el medial, arteria plantar medial. No hay otra, así que es fácil. Súper fácil. El de posterior y el de... Eso respecto al compartimiento posterior de la pierna, de cómo está entrando en el pie. ¿Ya? Por eso les digo yo, si se sabe en la pierna, se sabe en el pie. Que se grabó. Ya, vamos ahora a la parte plantar, porque vimos que en la parte dorsal del pie habían dos músculos. ¿Cuáles? El extensor. Extensor de los dedos, largo. Corto de los dedos y el corto del alux. ¿Ya? El quinto dedo no tiene propio, como el alux, sino que es parte del extensor corto de los dedos. ¿Ya? Después tenemos acá la parte plantar. La parte plantar está llena de grasa. Primera cosa. La inervación cutánea son de los nervios plantar lateral y nervio plantar medial. Fácil. La parte del talón, ramos calcáneos de los nervios sural y nervio tibial. Fácil. La parte de acá medial, nervio safeno. La parte lateral, nervio sural. Fácil. Es que es fácil porque si se sabe en la pierna, se sabe en el pie. Porque Pero no al revés. Pero no al revés, fíjate, no es al lo revés. mismo, po. ¿Qué nervio tenemos por medial? El nervio safeno. ¿Por qué? Porque va con la vena safena magna. Si después nosotros tenemos que en la parte medial del pie tenemos nervio safeno, entonces. Ya, ¿qué tenemos en la parte lateral de la pierna? Tenemos Parva. vena safena parva con el nervio sural. Ah, ya. Entonces, obvio, po, la parte que es de... Obvio. Sí, obvio. La parte lateral del pie por el nervio sural, la parte medial del pie por el nervio safeno. Y la otra parte de la planta del pie
nervio plantar medial y nervio plantar lateral, porque no hay otro. Les dije que habían otro, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Eso lo inervan por medio de ramos perforantes para la piel? No, sí, pero que hay ramos cutáneos. Son ramos cutáneos. No, o sea, sí, pues, son cutáneos, pero son de la parte más del margen del pie. Ah, sí, bien. Pero la planta en sí está inervada por el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. Buena. ¿Ya? Apréndanse la inervación cutánea del pie porque les puede entrar. O creo que también, sí, creo que la pregunta es que es importante por el tema de que hay hartas patologías que se provocan en el pie diabético y esas cosas, es súper importante. Ya, vamos entonces con la parte plantar del pie. La parte plantar del pie, primero, vamos a ver acá. Vamos a ver que tiene lo más superficial. Oye, cállate, hermano. La parte plantar del pie tiene aquí la aponeurosis plantar. ¿Qué es lo que es la aponeurosis plantar? Es una condensación de las fibras de la fascia profunda del pie. ¿Ya? Fascia profunda. ¿Se acuerdan de la condensación de la fascia lata? ¿Sí? Que era el tracto iliotibial. Es lo mismo esto, pero en la parte del pie. Ya. Y además teníamos una que conocían la aponeurosis palmar en la mano. Después de eso vamos a tener la primera capa del primer plano, que tiene 3 músculos. Los 2 músculos de los extremos, me refiero de los márgenes, van a ser abductores. Como tengo un hallux y como tengo un quinto dedo, es abductor del hallux, perdón, ese, abductor del hallux, abductor del quinto dedo, del pie. No sé. Por si acaso. Es que si le ponía abductor del quinto dedo, igual el quinto dedo en la mano. Sí, pues, por eso. Según yo, del pie. En la mano es mínimo. Ahí está. Ajá. Pero también puede ser quinto dedo. Miren, ahí está el abductor del quinto dedo del pie. Ya, esos son los 2 que están en los extremos. Recuerden, son 2 abductores en el extremo que está en el hallux y en el quinto dedo. Y entre medio de eso, intermedio, está este músculo que está acá, que es flexor. Todos los músculos que estén en la planta son flexores, de partida. ¿Ya? Porque todo lo que estaba en la parte dorsal eran extensores. Extensión es lo mismo, extensión de la articulación talocrural es lo mismo que dorsiflexión. Ya. Acá, la flexión es lo mismo que la anteflexión, creo que le llaman. Anteflexión. Anteflexión. Dorsal. O flexión plantar y flexión dorsal, es lo mismo. ¿Ya? Ténganlo en cuenta porque los libros dicen de una sola forma, pero son las 3 cosas, 2 cosas la misma. Pero en realidad es como hacer los deditos así, ¿eh? Sí. Eso es dorsiflexión. O extensión. Espérate, estoy grabando. Extensión. ¿Ya? Eso es o flexión dorsal. ¿Cierto? Ya. Esto es flexión plantar porque va a la planta. O también flexión. O también anteflexión. ¿Y la eversión? Y la inversión es ahí. No, pero la eversión. Eso es una inversión. Ah. Y esto es una eversión. Ah. Para adentro. Ya tenemos unos recursos didácticos. Dorsiflexión, anteflexión, inversión, eversión. No, al revés. No, pues, inversión pues hacia adentro. ¿Y antiversión qué Está jugando con mi cerebro. Son 2. Inversión y eversión. Eversión ¿Ya? de exterior, Ah. inversión de interior. Cuántico. ¿No la habían asociado con eso? No. A ver, de nuevo. Dorsiflexión, porque se acerca hacia la parte del dorso, o sea, Es una flexión del dorso. sí, flexión del dorso, Tranquila, Nina, tranquila. flexión plantar, pues, porque va a la planta. Después tenemos una inversión, No es la inversión. que es hacia adentro, porque mi otro pie está acá, pues. No, Variación. ya, pero es así. Pero, güey, Y ¿qué la- va hacia adentro? ¿La planta o el dorso? En inversión. Ninguno de los dos. Ah. ¿Es mal? Esto es hacia adentro, pues. Entonces lo levantáis hacia allá. Ahí estoy, pues mira, se levanta la planta, pero sale el lado lateral y la otra se deja ahí. Sigamos.
¿Cuánto falta? No sé. Ya. Somos infinitos. Sigamos. Somos infinitos. Somos lesiones. Después de eso, teníamos entonces tres músculos en la capa superficial. Teníamos al aductor del hallux, aductor del quinto dedo y flexor corto de los dedos. ¿Se acuerdan? Ya. Sacamos eso, debería estar esta lista. Aquí de hecho tenemos el abductor del hallux, tenemos el abductor del quinto dedo, pero para poder verlo en capa profunda tenemos que sacar lo que queda al medio. Esto de acá, la segunda capa está compuesta por dos tipos de músculos. ¿Por qué? Porque está compuesto por músculos lombricales y por el cuadrado plantar. Ya, los dos están en relación al tendón del flexor largo de los dedos, ese. Miren, ¿por qué digo eso? Porque el músculo cuadrado plantar es ese. Oh, ya. ¿Ya? Ese cuadrado plantar. Cuadrado plantar. Miren, el cuadrado plantar nace de no sé a dónde, pero Está ahí. llega al tendón del flexor largo de los dedos. Eso, miren. Ya. Mira, ahí lo ven llegando. No sé si lo ven llegando. Cuadrado plantar. No hay otra cosa, se llega al tendón. Pero está en relación con cuál flexor. Cuadrado plantar, el otro se llama cuadrado femoral. Y en cuadro lumbar también está. ¿Ya? Cuadrado plantar, que en el MUR dice que tiene una forma rectangular. Pero es que me dio risa porque se llama cuadrado, tiene forma cuadrada, no rectangular. Cuadrado. ¿Para qué te miente el muro? Es que es relativo. Sí, pero es que da risa, a mí me dio risa. Ya, esto de acá es el tendón del músculo flexor largo de los dedos. Ya, ¿y por qué les decía yo que tienen relación ambos músculos de la capa? Porque los músculos lombricales nacen de los tendones cuando ya se ramificó el tendón. Mira, eso de ahí son los lombricales. Están naciendo del tendón del flexor largo de los dedos. Sí, creo que parte de medial a lateral. Uno, primer, segundo, tercero, cuarto lumbrical. No me perdí. Sí, Igual lumbrical. no caché nada. Igual que en la monita. Son 4 creo. Sí, son 4. ¿Ya? Lumbricales. Lumbricales están en relación a los tendones del flexor largo de los dedos y se tienen locales primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Ya? Primer músculo lumbrical, segundo músculo lumbrical, tercer músculo lumbrical, cuarto músculo lumbrical. Ya. Y eso es de la capa, de la segunda capa. Fácil porque están en relación al tendón del flexor largo de los dedos. ¿Se numeran de medial? No me acuerdo, pero por eso les digo que... Sí. ¿Ya? Claro. ¿Y este flexor qué dijo? Largo de los dedos. ¿Ya? Eso respecto a la segunda capa. Ahora, la tercera capa tiene, escuchen bien, 2 flexores a los extremos y un aductor en la parte central. La primera capa que teníamos, 2 abductores y un flexor. En la tercera capa tenemos 2 flexores y un aductor. Sí, y la segunda esta. La segunda capa de músculos. La primera era la de los 2 aductores. Esta y el flexor. ¿Qué flexor? El flexor corto. Flexor corto de los dedos, eso. Pero la segunda capa está más profundo de eso. Flexor. Está el flexor largo, este no, porque este no es del pie, este es de la pierna. Está el cuadrado plantar y están los lumbricales. Esos son los únicos que hay en la segunda capa. Ahora, la tercera capa vienen 2 flexores y un aductor. Ya, la segunda capa debería estar abajo de esto. Debería de sacarlo, pero no lo he sacado porque no puedo porque está bonito y me van a cortar. Ya, 2 flexores. Los flexores están en relación a los dedos que están en los extremos igual. ¿Ya? Por lo tanto, si tenía un flexor largo del hallux, entonces ahora tengo un flexor corto. ¿Y por qué le digo con el flexor largo del hallux? Porque el tendón del flexor largo del hallux, a los 2 lados tienen las 2 cabezas del músculo flexor corto del hallux, que es la cabeza medial y la cabeza lateral. O sea, ¿se acuerdan del gemelo superior y el gemelo inferior? Sí. Lo mismo, el que está al lado, cabeza medial, el que está al otro lado, cabeza lateral. Eso es el flexor corto del hallux. Eso es una tercera capa de músculo. Esto es una tercera capa de músculo, un tercer plano. Y están entre medio del flexor largo. De la... Que el gemelo superior con el inferior estaban arriba y abajo del tendón del músculo obturador interno. Ah, ya. Pero en cambio aquí tengo el tendón del flexor largo del hallux, que a los 2 lados tiene la cabeza medial y la cabeza lateral del músculo flexor corto del hallux.
absorbe información. Ya. Este video está re bueno. Después de eso tenemos el flexor corto del quinto dedo. Ya. Pregúntele al doctor del sol si cuando vuelva, si es que llega antes de la prueba, No. que si el flexor es corto del dedo, quinto dedo, o es flexor nomás, o flexor del Sin quinto corto. dedo. Sin corto, porque no hay un flexor largo, Ah. ¿ya? Pero yo calculo que es porque está el flexor El que viene corto de los dedos, y no tiene, mira, este es el flexor corto de los dedos, Pero eso no llega al quinto dedo. y no llega al quinto. Entonces yo calculo que el flexor corto del quinto dedo existe porque no sale de aquí. Yo pienso eso, no me acuerdo, pero yo pienso eso, ¿ya? Así que tenemos un flexor aquí, este de acá, créanme que es, porque no se ve el tendón, pero créanme que ese de aquí, por debajo del abductor, el único que hay es el flexor corto del quinto dedo. ¿Ya? Flexor corto del quinto dedo. Entonces tenemos en la tercera capa dos flexores a los extremos y un aductor al medio, pero no tenemos aductor, porque los aductores van a los extremos, porque abducen. Lo que está al medio, porque el eje aquí está en el segundo dedo, entonces tiene que haber un aductor que está en el medio. Ya, ¿y cómo se, o sea, huele? Ahora lo voy a mostrar. Miren. Y el aductor, Ya, pregunta, ¿cómo se llama eso? flexor, No veo nada. Cabeza medial. cabeza medial del El flexor. cabeza lateral. Cabeza lateral. Ya, se dan cuenta que si yo coloco la pinza ahí, el músculo yo lo estoy separando. ¿De ahí para allá el músculo? Sí. Ya, ahora quiero que vean que de ahí, pero a medial, está ese músculo de ahí. Miren, ese es un músculo y ese es otro músculo. Ese es el aductor. Esa es la cabeza oblicua del aductor. Cabeza oblicua. ¿Se acuerdan que aquí habíamos un doctor del pulgar? Sí. Que tenía una transversa y una oblicua. Lo mismo aquí. Lo mismo. Tenemos la cabeza oblicua ahí. Yo creo que se ven. Hay una muestra de pies, sí se ve, ¿ya? Y se ven las dos cabezas. Camila, es que no vi las cabezas del... Y el flexor, mira. Flexor. Los flexores están, los cortos están en relación al tendón del flexor largo del hallux. Los que están a los lados son los flexores cortos. Pero tiene una cabeza medial y una lateral. Y la, Sí, ahí entendí. El aductor. No, o sea, me refiero que... Estamos. acá, miren. Repito y escuchen. Ahora sí. 3 músculos en la tercera capa, 2 flexores, un aductor. ¿Están aprendiendo por teórico? Primera capa. Sí. Ya es la tercera. Tercera capa. De nuevo. Ya, ya. Ahora hay una cuarta capa. ¿Por qué me haces esto? Pero para su suerte no se ve. Pero igual Pero están los músculos interóseos, dorsales y plantares. Mnemotecnia, se las dije miembro superior. PAD, los músculos interóseos. Palmares aducían, ¿no es cierto? Ya, aquí coincide que son plantares. Entonces los plantares aducen también. ¿Y los dorsales qué hacen? Abducen. ¿No ven? No tiene por qué meterse la... Pada. PAD. PAD. Miedo. PAD. Músculos interóseos plantares abducen y los otros que no son dorsales abducen. Lo contrario. Ya. Sí, miren, esto de acá, por ejemplo, si les pinchan, creo que esto es uno... ¿No es un nervio? Nervio digital. ¿Algo digital? ¿Común? ¿Así como el ojo? Nervio. Esto Ya. es nervio, tendría que ser como Palmar medio. primer nervio digital plantar común. Primer nervio digital. Plantar común. Tendría que ser así, como el miembro superior. Cuarto nervio, tercer nervio, primer nervio, primera arteria, ¿ya? No arteria para, no, porque el doctor dijo que no era así. ¿Ya? Se dice cuarto nervio digital plantar común, segundo nervio digital plantar común, pero no para el tanto dedo. Solamente se dice, porque se obvia. Porque tú, por ejemplo, dices, no sé, dice músculo, cabeza larga del músculo bíceps femoral, pero no tienes para qué colocarle que se inserta en la fíbula. Solamente tienes que colocar eso porque se obvia que se inserta en la fíbula. ¿Ya? La estructura se supone que debería decirte. No sé si se me entiende. De nuevo, ¿cómo se decía? Segundo nervio. Primero, segundo, tercero, cuarto nervio digital plantar común.
Este, muy importante ya. Miren. El nervio tibial, después de cruzar este nervio, ahí está el nervio tibial, miren, ¿verdad? ¿Dónde está? Puede cruzar el. Ahí está. Ah, Después de cruzar este, ya no se llama nervio tibial, se divide en nervio plantar medial, nervio plantar lateral. Lateral. El medial no lo vemos aquí, pero lo vemos acá. Ah, tú preparado. No lo vemos aquí, pero. Ese es plantar hasta que antes de dividirse. Sí, Ese todo medial. plantar. Ah, plantar. ¿Ya? Plantar. Y después Esto pasa- sería primer nervio digital, plantar común, segundo, tercero y el cuarto lo da otro. Creo que se grabó Pauli. Creo que lo da lateral. Bueno, tengo el lente. Ya, miren, Este es el mejor video de todos. recuerden que el nervio plantar lateral se parece a un nervio de la mano. ¿A cuál se parece? Al ulnar. Plantar Al lateral. ulnar, muy bien. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? El nervio plantar lateral va a ir hacia lateral, obvio. Y por eso si ven un nervio pinchado a esta altura aquí y no saben qué es lo que es, la única cosa que podría hacer es el nervio plantar lateral, pues nada más. Esos ramos que está dando acá ya son las divisiones. Se divide en ramo superficial y ramo profundo, igual que el nervio ulnar. ¿Se acuerdan del nervio ulnar? Un poquitito. Más o menos, pero ¿se acuerdan que se divide en profundo y superficial? Al menos yo creo. Pero se dividía más acá, por arriba. Sí, pero acá no. ¿Ya? Miren, ¿se acuerdan de esto de acá? ¿Cómo se llama ese músculo que está ahí? Cuadrado plantar, ese. Que llega al tendón del músculo flexor largo de los dedos. Miren. Largo. Esto de acá, entonces este nervio, cuando llega al margen de ese músculo, ahí se ve el margen, ese que está ahí el margen, ese, se va a dividir en dos cosas, ramo superficial y ramo profundo. ¿Qué nervio es ese? Esto de aquí es parte del nervio de la rama superficial. Ya, ramo superficial del nervio plantar lateral. Y miren, ahí está, el cuadrado plantar y se mete justo por ahí, hacia adentro. Oh. Es el ramo profundo. Y si entonces está la aguja ahí está, es ramo profundo del nervio plantar lateral. A ver. ¿Cuál? Pero va a estar profunda. ¿A dónde se mete? Ahí por el margen del Mira, cuadrado por el plantar. Qué difícil. Métele. Sí. El plantar lateral y se mete ahí, justo por el margen lateral, dentro. Camilo, pero el soporte entonces el que le da inervación. El, el superficial es cutáneo. Lo mismo que el nervio ulnar de acá. Camilo, ¿Se acuerdan del? ¿Ah? ¿cuánto falta? ¿Es que falta otro grupo? No sabía. Oye, tengo una duda. Espérate, entonces vamos acá. Sí, falta harto. ¿De verdad? ¿Falta harto? Ya. Me voy a morir. Camilo. Impactada. No, tú dale, no. Pero estamos viendo todo bien, sí. Sí, por eso, si no, sí, vos dale, vale la pena. Miren, Igual está todo grabado para el resto. repaso. Si está por anterior, el tendón es más grande de todos. ¿Cómo se llama? Tibial anterior, ya. Después de ese, ¿cuál venía? Ese, ¿no es cierto? Ese. Ya. Este, el músculo extensor largo de la luz. ¿Ya?